¿Qué tal? Mi nombre es Lucila Cortés y el día de hoy voy a explicar lo que sería la misión y la visión de esta gran empresa, la minera Buenaventura, que es una de las más reconocidas, una empresa muy reconocida por ser, por tener una categoría alta, ¿no? Y por siempre pertenecer a los mayores rankings de empresas. Bueno, la misión es generar la más alta valoración de la compañía ante todos los públicos de interés, ser el operador minero de elección y de mayor aceptación para las comunidades, las autoridades y la opinión pública en general. Y como visión tienen desarrollar recursos minerales, generando el mayor valor posible a la sociedad. A continuación voy a detallar los principales accionistas de la empresa minera Buenaventura. La empresa es la primera minera latinoamericana en listar en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1996 y tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 3.59 mil millones de dólares. La estructura de propiedad de la empresa es la siguiente: accionistas y minoristas y otros accionistas públicos un 78.53%, inversores institucionales un 16.85% y dirección y familia un 4.62%. La directiva de la empresa minera Buenaventura, el presidente del directorio es Roque Benavides Ganosa, como se muestra en la imagen. El CEO es Juan Carlos Villachica. El vicepresidente de Finanzas y Gestión es Felipe Ortiz y el gerente general es Juan Carlos Villachica. Gracias. A continuación voy a detallar el posicionamiento en el mercado internacional de la empresa minera Buenaventura. En cuanto a su estrategia de posicionamiento, Buenaventura se enfoca en diferenciación. Eso quiere decir que destacar su experiencia y conocimiento en la exploración y explotación de recursos minerales en Perú. Innovación. Implementar tecnologías y procesos innovadores para mejorar la eficiencia y reducir costos. Sostenibilidad. Priorizar la sostenibilidad y la responsabilidad social en todas sus operaciones. Y por último, asociaciones. Establecer alianzas estratégicas con empresas líderes en la industria para acceder a nuevos mercados y tecnologías. En resumen, Buenaventura ha logrado un posicionamiento sólido en el mercado internacional gracias a su diversificación de activos y asociaciones estratégicas, enfoque en la innovación y la sostenibilidad. Ratios del 2024. ROE. En el ROE vemos que tenemos un ratio del 11.88%. Esto nos quiere decir que mide qué tan rentable es la empresa para sus accionistas. Entonces, por cada 100 soles de patrimonio, la empresa genera 11.88 de utilidad. El ROA. El ROA mide la eficiencia con la que la empresa utiliza todos sus activos, propios o financiados, para generar utilidades. Esto quiere decir que por cada 100 soles invertidos en activos, la empresa obtiene de 9.11 de ganancia. Liquidez. En la liquidez vemos de que tenemos un 1.52. Esto mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. La empresa tiene 1.52 soles en activos corrientes por cada sol de deuda a corto plazo. Bueno, para no extender lo que sería la exposición, hemos elegido los 10 primeros riesgos, por lo tanto los voy a exponer en la matriz de riesgo, porque son 30 riesgos en total. Me gustaría primero empezar con lo que sería el primer riesgo, que es el riesgo en el ámbito legal, que sería eh, multas por incumplimiento de normativas ambientales sobre emisiones de gases. Tiene una frecuencia del 1, un impacto del 1 y un riesgo del 1. Más que todo, el control se realiza diario sobre las operaciones procesadas por escáneres que han sido regularizados ya por la funcionario del segmento.
Si se detecta algún error en mendatura en los documentos originales, inmediatamente se le solicita al funcionario que lo regularice, se le solicita que se le persiste, se le comunica a la si persiste este problema, se le comunica a la jefatura comercial. Y quien ejecuta el control sería el gerente de medio ambiente en una efectividad del 0.5 y el riesgo residual sería del 0.5, por lo tanto nosotros no vamos a generar un plan de acción. Luego también tenemos lo que sería legal. ¿Cómo sería la descripción de este riesgo? Sería litigios con ex trabajadores por temas de despido o compensación laboral. Una frecuencia del 2 con un impacto del 3, el riesgo sería de 6. Asesoría, la descripción del control sería asesoría laboral permanente y revisión de contratos ante cualquier acción. Y quien ejecuta esto sería el recursos humanos, efectividad del control del 0.5 y el riesgo residual sería del 3. Por lo mismo que el trabajador es súper importante para las empresas. Y si pasara esto, afectaría mucho a la reputación de la empresa, ¿no? Bueno, el plan de acción sería capacitación a jefatura sobre el manejo legal sobre los recursos humanos. Fecha de implementación sería en el presente año antes de que acabe. Y el responsable sería recursos humanos. ¿Ok? Luego tenemos al tercer riesgo, que sería también legal, suspensión de licencias de operaciones por falta de renovación de permisos, de una frecuencia del 2, un impacto del 2, un riesgo del 4. La matriz del control de licencias con alertas de vencimiento. Esa es una descripción del control que hacemos, ¿no? La matriz de control. Y quien ejecuta, quien es la gerencia de recursos humanos. La efectividad del control es 0.25 y un riesgo residual del 1. Entonces no tendríamos por qué hacer un plan de acción porque no pasa los 2 puntos como habíamos quedado. Procesos y procedimientos sería la categoría de riesgo del cuarto. Sería pérdidas por inexactitud en el pesado y cubicaje del mineral. Tiene una frecuencia del 3, suele suceder, y un impacto del 3. El riesgo sería de 9. La calibración trimestral. ¿Cómo se describe el control? Una calibración trimestral de balanzas y validación de un tercero independiente. ¿Quién se ejecuta el control? La jefatura de planta. La efectividad del control es 0.5 y esto tendría bastante impacto en la empresa, ¿no? Porque estamos hablando del producto. Por lo tanto, sería un riesgo residual del 4.5. Por lo tanto, tenemos que hacer un plan de riesgo. ¿Cuál sería? Automatización del proceso del pesado con tecnología certificada. La fecha de implementación ya sería el próximo mes, a inicios del año, y el responsable sería jefe de planta. Luego, en el quinto riesgo, tenemos procesos y procedimientos en la categoría de riesgo. La descripción sería parada de la planta por falta de insumos críticos, reactivos, explosivos, debido a errores en logística, ¿no? Tiene una frecuencia del 3, del 1 y un impacto del 1 y un riesgo del 1. La descripción del control sería stock de seguridad mínimo para 60 días de operación y contratos con 2 proveedores. Esto es algo manejable porque prácticamente es lo que hay un encargado de esto. Entonces, ¿quién ejecuta el control? La jefatura de planta, con una efectividad del control de 0.5 y el riesgo residual sería de 0.5, por lo tanto no vamos a hacer un plan de acción por ahora. Por el número 6 tenemos a procesos y procedimientos. Sobre cómo sería la descripción, sería sobre costos por uso ineficiente de combustibles o energía eléctrica en el Tajo. ¿Cómo sería una frecuencia del 1, un impacto del 1 y un riesgo del 1? La descripción del control que haríamos para este riesgo es el monitoreo de consumos por equipo para tener los KPIs y el procedimiento de operativos estándar, ¿no? El POE. Quien ejecuta la jefatura de planta y la efectividad tiene el 0.5 con un riesgo del 0.5, por lo tanto, como se comentaba, no se va a hacer un plan de acción. Tenemos el siguiente riesgo sería tecnología. Vamos a pasar al siguiente PPT. Bueno, en tecnología tenemos la descripción del riesgo sería robo de información sensible, plano geológico, reservas por ciberataque, ¿no? Una frecuencia del 2, un impacto del 1, un riesgo del 2. La descripción del control que nosotros realizamos sería el firewall
de última generación, cifrado de datos críticos y auditoría de seguridad anual. ¿Quién ejecuta esto? La Jefatura de Tecnología e Información, y la efectividad sería del 0.25 con un riesgo residual del 0.5. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer un plan de acción. Luego tenemos tecnología, tenemos interrupción de operaciones por caída del sistema de comunicación, radio, fibra óptica, eso. Entonces, la frecuencia sería del 1, no es tan común, un impacto del 1 y un riesgo del 1. Sistema de comunicación, ¿cuál sería la descripción? Sería el sistema de comunicación satelital, de respaldo y mantenimiento preventivo de antenas. ¿Quién ejecuta esto? La Jefatura de Tecnología de Información. Y como se comenta, el riesgo, lo que sería ya la efectividad sería del 0.5 y el riesgo residual sería del 0.5, por lo tanto no se hace ningún plan de acción. Luego tenemos el número 9, que ya sería el medio ambiente, ¿no? El riesgo que se describe, el deslizamiento del talud, del Tajo, que genera una paralización prolongada y riesgos de vida, ¿no? Que se caiga alguna edificación. Frecuencia puede ser del 2, ¿no? Puede pasar. Y un impacto del 1, un riesgo del 2. El monitoreo, ¿cómo sería la descripción del control que ya tenemos? Sería el monitoreo geotécnico 24/7, o sea, diariamente, a cada momento, con radares de estabilidad y sistemas de alerta temprana. ¿Ok? Y quien ejecuta el control, el gerente del medio ambiente, efectividad del control del 0.5 y el riesgo residual sería del 1, por lo tanto no haríamos un plan de acción. Y ya por último tenemos a otro riesgo que sería del medio ambiente, la contaminación del río por descarga accidental de agua con niveles altos de metales. Puede ser una frecuencia del 1, no pasa, no va a pasar, no tiene que pasar. Tiene un impacto del 1 y el riesgo sería del 1. Posa de emergencia ¿cómo sería lo que sería la descripción del control? Sería posa de emergencia para poder para contención y tratamiento de aguas antes de la descarga, que de hecho ya lo tenemos. Entonces, ¿quién ejecuta este control? Sería el gerente de medio ambiente, con una efectividad del control del 0.25 y el riesgo residual sería del 0.5. Eso sería lo que sería hasta la matriz de riesgos. Riesgo 11. Categoría financiero. Volatilidad del precio internacional de los metales, oro, plata, zinc, que reduce márgenes de rentabilidad, una frecuencia de 3, un impacto de 3 y un riesgo de 9. Descripción de control, estrategia de cobertura parcial y diversificación del portafolio de materiales. Lo ejecutaría la gerencia de finanzas, con una efectividad del 0.5, un riesgo residual del 4.5, lo cual nos lleva a un plan de acción de evaluar ampliación de instrumentos financieros de cobertura en periodos de alta volatilidad, con la fecha del presente año, y el responsable sería la gerencia de finanzas, con observaciones de sujeto a condiciones del mercado internacional. Riesgo 12. Categoría operacional. Accidentes laborales por el cumplimiento de protocolos de seguridad interior de mina. Frecuencia 2, impacto 2, con un riesgo de 4. La descripción. Programas de seguridad instruccionales obligatorios y supervisión de permanente del campo. Lo ejecutaría la gerencia de seguridad y salud ocupacional, con una efectividad de control de 0.25, con un riesgo de 1. 13. Estratégico. Conflictos sociales con comunidades cercanas que afecten a la continuidad operativa. Frecuencia de 1, impacto de 2 y un riesgo de 2. La descripción. Programas de relaciones comunitarias y mesas de diálogo permanente. Sería a cargo de la gerencia de relaciones comunitarias con una efectividad de 0.5 y un riesgo residual de 1. 14. Categoría legal. Descripción. Sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias o fiscalizaciones de SUNAT. Frecuencia de 1, impacto de 3, con un riesgo de 3. Revisión tributaria periódica y asesoría fiscal especializada. Lo ejecutaría la gerencia de finanzas con una efectividad de control del 0.5, lo cual da un riesgo residual de 1.5. 15. Operacional. Fallas críticas en equipos pasados.
que generen retrasos en producción. Frecuencia de 2, impacto de 2, riesgo de 4. Descripción: mantenimiento preventivo y predictivo basado en horas de operación. Lo ejecutaría el jefatura de mantenimiento con una efectividad de control de 0.5 y un riesgo residual de 1. 16. Categoría reputacional. Descripción: daño a imagen corporativa por incidentes ambientales difundidos en medios. Frecuencia 1, impacto 3 con un riesgo de 3. Descripción del control: plan de comunicación de crisis y cumplimiento estricto de estándares ESG. Lo ejecutaría la Gerencia de Comunicaciones con una efectividad de control del 0.5, lo cual nos da un riesgo residual de 1.5. 17. Categoría financiera. Descripción del riesgo: incremento de costos operativos por inflación y alza de insumos importados. Frecuencia 2, impacto 2 y un riesgo de 4. En la descripción del control sería negociación de contratos a largo plazo y control presupuestal. Lo ejecutaría la Gerencia de Abastecimiento con una efectividad de control de 0.75 y un riesgo residual de 3, a lo cual nos lleva el plan de acción: evaluar proveedores locales alternativos, con la fecha en el próximo año, responsable de la gerencia de compras y observaciones que se encuentran en la etapa de levantamiento de información. 18. Cumplimiento: incumplimiento de estándares internacionales, ISO, ICMM, ISG. Frecuencia de 1, impacto de 2 con un riesgo de 2. Descripción de control: auditorías internas y externas periódicas. Lo ejecutaría la gerencia de cumplimiento y una efectividad de control del 0.25 con un control residual de 0.5. 19. Recursos humanos. Alta rotación de personal especializado en zonas remotas. Frecuencia 2, impacto 3 con un riesgo de 6. Programa de retención e incentivos y línea de carrera. Lo ejecutaría la gerencia de recursos humanos con una efectividad de control de 0.5 y un riesgo residual de 3. Al plan de acción lo tomaríamos como revisión de políticas salariales y beneficios. Fecha en el presente año, el responsable sería la gerencia de recursos humanos y en observaciones nos damos cuenta que se encuentran en la etapa de levantamiento de información. 20. Categoría de riesgo estratégico. Descripción: retrasos en proyectos de expansión minera con permisos o financiamientos. Frecuencia 1, impacto 2 y un riesgo de 2. La descripción del control sería gestión temprana de permisos y planificación de financiera robusta. Y lo ejecutaría la gerencia de proyectos con una efectividad de control de 0.5 y un riesgo residual de 1. A continuación voy a mencionar el riesgo número 21 de categoría ambiental. La descripción del riesgo es la contaminación no controlada de recursos hídricos superficiales o subterráneos. La frecuencia de este riesgo es número 2, el impacto 1 y el riesgo total de 2. La descripción del control mitigante, la ejecución de planes de contingencia para derrames de productos químicos y manejo de lodos de perforación para evitar la alteración de la calidad del suelo y del agua. Quien ejecuta el control es la Gerencia de Medio Ambiente y tiene una efectividad de 0.75 y el riesgo residual de 1.5. El siguiente riesgo es político, cambios bruscos de gobierno, crisis de gabinetes, o incertidumbre política que afectan la confianza empresarial y la inversión. Su frecuencia es 1, el impacto es 2 y el riesgo total es 2. La descripción del control mitigante es una ejecución operativa de las estrategias de mitigación como diversificación de inversiones y la comunicación con inversionistas para mantener la confianza en los escenarios de crisis. Quien está a cargo de este control es la Gerencia General y tiene una efectividad de 0.75 y un riesgo residual de 1.5. El siguiente riesgo es operacional. Este riesgo, su descripción es accidentes mayores, o sea, accidentes fatales, como incidentes graves de seguridad, salud ocupacional que resultan en fatalidades o múltiples heridos graves, llevando a la suspensión de las operaciones. Su frecuencia es 1, el impacto es 1
y el riesgo total es 1. La descripción de este riesgo de control es capacitación continua de los supervisores y gerentes de seguridad conductual, ¿no? Para fomentar la cultura de donde cualquier trabajador tenga la autoridad de tener una labor si se detecta un riesgo no controlado, ¿no? Quien está a cargo de este control es el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Tiene una efectividad de 0.5 y un riesgo residual de 0.5. El riesgo número 24 es uno climático físico. La descripción del riesgo es fenómenos meteorológicos no extremos como heladas, ¿no? Que dañan la infraestructura crítica de la mina. Su frecuencia es 2, el impacto es 1 y el riesgo total es 2. La descripción del control mitigante son seguimiento de parámetros hidrometeorológicos y coordinación con las entidades como CENAMI para anticipar heladas o tormentas. Quien está a cargo de este control es la gerencia de unidad y el supervisor de emergencias. Tiene una efectividad de 0.5 y el riesgo residual de 1. El siguiente riesgo es estratégico, agotamiento de reservas y riesgos de exploración, ¿no? Su frecuencia es 1, el impacto es 1 y el riesgo es 1. En este caso, la descripción del control que debe tomar la empresa es la inversión constante en perforación de dinamita y estudios geológicos avanzados para reponer el mineral extraído y optimizar la recuperación meteorológica, ¿no? En este caso, el que está encargado es la Vicepresidencia de Exploraciones y la Gerencia de Geología. Tiene una efectividad de 0.5 y el riesgo residual de 0.5. Bueno, para finalizar voy a mencionar los riesgos número 26, 27, 28, 29 y 30 de categoría en conflictos sociales, estratégico, tecnológico. El 26 es oposición comunitaria que resulta en bloqueos de carreteras o paralización de operaciones. El estratégico es la interrupción de la cadena de suministro. Y el tecnológico que quisiera dar énfasis, ¿no?, a este riesgo es la falta de estabilidad de taludes, derrumbes en minas, atajo abierto o colapsos en subterránea por mala geotecnia, ¿no? Su frecuencia es 1, el impacto es 2 y el riesgo es 2. La descripción del control, monitoreo geotécnico avanzado. Esto es el uso de radares y sensores de movimiento para predecir fallas en el terreno. ¿Quién está encargado? ¿Quién lo ejecuta? La Gerencia de Geología y Geotecnia. Su efectividad del control es 1 y su riesgo residual es 2. Entonces esto lleva a tener un plan de acción, que sería el siguiente. Implementación del monitoreo predictivo. Eso refiere a instalar radares de apertura sintética, interferométrica, prismas robotizados en tajos abiertos para detectar movimientos milímetros en tiempo real. Su fecha de implementación es en el presente año. Los responsables son la Gerencia de Geología y Geotecnia, como lo mencioné, y las observaciones que se encuentran en la etapa de levantamiento de la información, ¿no? Y con esto quisiera finalizar la exposición, dando gracias al profesor por la oportunidad y espero pueda calificarnos, ¿no?, con esta exposición. Muchas gracias.